Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal. Quien les habla, el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es un tema muy interesante y son los nuevos estados del siglo XVIII de Europa. Eh, Hay que decir lo siguiente, ¿no? Hacia el siglo XVIII, los pueblos y naciones del Oriente Europeo van a empezar a organizarse en grandes estados, que fueron los que en los siglos sucesivos, como el XIX y el siglo XX, van a regir la política de este continente ante la decadencia, pues, de las potencias que anteriormente habían marcado el rumbo gubernamental del viejo mundo, como España, Francia y Holanda. Estos grandes estados fueron Prusia, Rusia y Austria. En este caso, nosotros vamos a trabajar lo que viene a ser Prusia, ¿no? O en esta semana vamos a trabajar lo que viene a ser el nuevo estado de Prusia. Pero también hay que señalar que no solamente en Europa se va a dar pues estos nuevos estados, sino que en América se va a dar el surgimiento, ¿no?, de Estados Unidos, que al independizarse va a asumir pues una posición bastante rectora, no solo en los asuntos americanos, sino también en los asuntos europeos. Bueno, pues veamos cómo se formaron y se engrandecieron eh, eh, estos nuevos estados, ¿no? En este caso, como les vuelvo a señalar, vamos a trabajar lo que vendría a ser el estado de Prusia. Muy bien. Hay que señalar que el surgimiento de Prusia como gran potencia es uno de los acontecimientos más notables de los tiempos modernos. Tal hecho se va a deber pues fundamentalmente a un gran soberano. En este caso, estamos haciendo referencia a Federico II, quien culminó pues los esfuerzos realizados durante más de 2 siglos por sus antecesores, donde la familia de los Hohenzollern van a ser pues los encargados, ¿no?, de enaltecer, por así decirlo, ¿no?, hacer crecer este estado, ¿no? Es por eso que te señalo ahí en la diapositiva que Prusia surge como una potencia en el siglo XVIII debido a la labor que va a realizar la familia de Hohenzollern, que gobernaba el electorado de Brandenburgo desde el siglo XVI. Este territorio dio origen después a lo que hoy en día conoceríamos como el Imperio Alemán, cuya grandeza pues va a concluir, ¿no?, con la Primera Guerra Mundial en 1914. Es decir, que eh, su grandeza va a durar o va a estar eh, o va a llegar hasta la Primera Guerra Mundial en 1914. Hay que señalar que primitivamente Prusia fue un conjunto de pequeños estados aislados en Hohenzollern, ¿no?, que luego a pasar a ser unificados, ¿no? Hay que señalar también que Prusia, pues inicialmente era carente, pues, de sus defensas naturales y crearon el mejor ejército eh, en toda Europa para poder protegerse debido a las invasiones, ¿no? Es así que en el siglo XV los Hohenzollern, que antes pues habían habitado el castillo de Suabia al sur de Alemania, recibieron por conquistas alianzas matrimoniales y donaciones de los emperadores germánicos, numerosas tierras, siendo la más importante de estas el territorio de Brandenburgo, cuya capital es pues lo que hoy en día conoceríamos como Berlín. Por entonces hay que señalar que no pasaba pues de ser solamente una simple aldea. Poco después, en el año de 1510, Alberto de Brandenburgo se convirtió en ducado de Prusia y en el siglo XVII, Federico Guillermo, llamado el Gran Lector, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Mediante una hábil política va a lograr pues engrandecer eh,
los territorios, ¿no? Así como también el título de rey de Prusia, es decir, que va a pasar pues del título de ducado a el rey de Prusia, ¿no? Ahora, hay que señalar que él va a tener pues que combatir frente a lo que viene a ser, combatió frente a Luis XIV, poco después del término de la guerra de la secesión española, mediante la paz de Utrecht, que luego pues habría de convertirse en una gran potencia gracias a su labor de sus gobernantes como Federico I, el rey sargento, y Federico II, el grande, ¿no? Entonces, vamos a ver que Prusia prácticamente pues surge de la nada, ¿no? Como les señalo, el origen del Estado prusiano. ¿Cómo surge este Estado? Como lo señalé anteriormente, en Alemania del Sur vivía pues la familia de los Hohenzollern, ¿no? Que en el siglo XV prestaron dinero al emperador Segismundo, recibiendo pues a cambio el pequeño territorio de Brandenburgo, ¿no? Que eso se va a llevar a cabo en el año 1415. Como les decía, es solamente un pequeñito territorio. Con el tiempo, dicho territorio pues va a aumentar y los eh, Hohenzollern van a llegar a ser muy poderosos y hasta rivales de otros señores pues que estaban pues en ese contexto, ¿no? Justamente y en ese proceso vamos a conocer al gran lector. El gran lector era pues un príncipe prusiano de la indicada familia Federico Guillermo, ¿no? Llegó a ser uno de los 7 lectores de la corona y como su influencia era notable, se le dio el título de gran lector, ¿no? Es de ahí donde surge pues ese apodo, por así decirlo. En imágenes vemos a Federico Guillermo. Años más tarde, los Hohenzollern van a recibir por herencia el ducado de Prusia y comenzaron pues la tarea, ¿no? De convertir su estado hasta convertirlo en una gran nación. Ahí en la segunda imagen vemos lo que vendría a ser el castillo de los Hohenzollern, ¿no? Que va a ser pues desde una pequeña isla, va a empezar a ser un poco más grande, ¿no? Entonces vamos viendo que Federico segundo, o perdón, Federico Guillermo va pues a, de alguna u otra forma, va a hacer que este estado se engrandezca, ¿no? Es así que se le va a considerar la grandeza prusiano a este señor, ¿no? Ya que poseía pues la afición por los asuntos militares y era pues de la nación de apenas de 2 millas de habitantes. Organizó un ejército de más de 80.000 hombres, escogidos entre los más fornidos y robustos, de estatura gigantesca, que integraban pues sus cuadros de granaderos y que maniobraban y desfilaban automáticamente. Ahora, también va a implantar para ello, ¿no? El servicio militar obligatorio y fundó una escuela para adiestramiento de los oficiales. Todo esto lo va a llevar pues a poseer el mejor y más poderoso ejército de Europa del siglo XVIII. Ahora, ¿cuál fue la obra del gran lector, de Federico Guillermo?
Él, durante su estadio, va a desarrollar una hábil política para engrandecer justamente lo que le señalaba anteriormente, el nuevo Estado, ¿no? En primer lugar, intervino en la Guerra de 30 años y después de firmarse, pues, lo que vendría a ser el Tratado de Westfalia, recibió en recompensa a Pomerania Oriental y otros territorios a orillas de los ríos Elba, Weser y Rin. Una ciudad llamada Berlín comenzó pues a progresar rápidamente, ¿no? Y como casi al centro de los dichos anteriores, pronto se convirtió en la capital, ¿no? Es decir, que Berlín se va a convertir pues en la capital del Estado Nuevo, del Estado de Prusia. Ahora, para poder desarrollar mejor sus planes políticos de engrandecimiento, el gran lector Federico Guillermo inició la formación de un ejército de primer orden, ¿no? Muy aparte del aspecto militar, también se preocupó por la moralización y la disciplina dentro de la burocracia prusiana. Fue exigente en el cumplimiento del trabajo, de las obligaciones, y también va a impulsar lo que viene a ser el comercio y el fomento de la industria. Es así que se va a dar pues en el resguardo del tesoro del reino. Fue un austero en los gastos, llegando a practicar severas economías, por lo que al morir dejó a su hijo Federico II grandes riquezas que le permitieron pues realizar el encubrimiento del Estado prusiano dentro del orbe europeo. Ahora, el reino de Prusia hay que señalar como que va a estar encabezado por el gran lector de Brandenburgo por haber combatido contra Luis XIV, como lo había señalado en la Guerra de los 30 años, recibió como premio el título de rey de Prusia, ¿no? Lo que les había señalado. Y desde entonces quedó pues formado el nuevo estado. Después se va a convertir pues posteriormente en lo que se conocería como una gran nación. Más tarde, las potencias, al firmar el Tratado de Utrecht, eh, al terminar pues la guerra de sucesión española, reconocerían la existencia del nuevo reino de Prusia, que pronto se va a transformar en una gran potencia debido a la sabia administración de Federico Guillermo I, llamado el rey sargento, y Federico II, llamado el grande, ¿no? Entonces, ahí vemos ¿no? las obras que van a hacer. Por ejemplo, aquí tenemos a Federico Guillermo I, que va a ser, pues, va a ser el fundador de la Prusia que se llamaba el Rey Sargento, teniendo apenas, pues, 2,5 millones de súbditos, poseía un ejército de 80,000 hombres. Como el reclutamiento de voluntarios le costó muy caro, estableció que todos los prusianos estaban obligados a servir en el ejército. Es así que para la preparación de la escuela de los oficiales fundó la escuela militar y poco a poco consiguió que Prusia poseyera, ¿no? el ejército mejor disciplinado de toda Europa. Entonces, eso es lo que podemos rescatar respecto a Federico I, conocido también como el Rey Sargento. Ahora, hablemos un poco acerca de Federico II, también conocido como Federico el Grande, ¿no? Él fue indudablemente el más grande gobernante de la familia de los Hohenzollern. Durante su juventud sufrió mucho, hay que decirlo, porque su padre lo azotaba a menudo, porque no quería montar a caballo y emplear las armas en los ejércitos militares. ¿No? Federico preferiría pues la lectura, la música y el trabajo intelectual. En cierta ocasión, para huir de los castigos paternos, se puso de acuerdo con un amigo a fin de escaparse ambos a Inglaterra. Descubierta la maniobra, se le encerró en una fortaleza y el amigo fue sentenciado a muerte y posteriormente fue decapitado. Siendo ya monarca, fue modelo de laboriosidad, tuvo excelentes cualidades de guerrero, de estadista y de hombre de letras, ¿no? Ahora, como propulsor de las letras, supo favorecer a grandes escritores, entre ellos el gran filósofo Voltaire,
vivió en su corte durante mucho tiempo. Tenía pues el orgullo de decir que pertenecía al grupo de déspotas ilustrados, ¿no? Ahora, durante su reinado de Federico II, eh, tuvo lugar pues la guerra contra Austria, llamada también la Guerra de Sucesión en 1740. Es así que María Teresa, hija del emperador Carlos VI, recibió en herencia el reino de Austria, que poseía pues grandes riquezas. Esto provocó que la codicia de Federico el Grande y va a estallar pues una guerra entre ambos bandos, ¿no? Pero como les mencioné, eso ya será para contarlo en la siguiente clase. Muy bien, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos reencontrando en la próxima semana.